Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo tutorial de Marta, tutoriales de contabilidad. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un ejercicio resuelto de umbral de rentabilidad, que como sabéis os he subido otro vídeo donde está explicada la teoría y de dónde salen las fórmulas. En esta ocasión lo vamos a ver con un ejemplo práctico. Dice así: la empresa Lanas España se dedica a la fabricación de un determinado producto. La producción anual de la empresa es de 60.000 unidades y el precio de venta de cada unidad es de 200 euros. Para ello incurre en unos costes totales de 4.600.000 euros y un coste variable unitario que es el 40% del precio de venta del producto. Con estos datos se pide calcular el punto muerto, interpretar el resultado obtenido y, por supuesto, la representación gráfica indicando el umbral de rentabilidad en unidades físicas y monetarias. Vale, vamos a extraer los datos. Como nos dice, la producción anual de la empresa es 60.000 unidades, pero realmente lo que queremos conocer es el punto muerto, con lo cual esta cantidad no es el punto muerto. El punto muerto es donde se igualan los ingresos totales a los costes totales. Tenemos que emplear la fórmula de punto muerto, esta que veis aquí. Pero ¿qué ocurre? Que de esto que vemos aquí nos faltan los costes fijos y el coste variable lo hemos sacado porque nos dice que es el 40% del precio de venta del producto, es decir, el 40% de 150 euros, es decir, 60 euros. Total, que aquí tenemos que los costes totales es igual a los costes fijos más los costes variables. De aquí es donde vamos a extraer costes fijos para sustituirlo después en la fórmula. Vale, sabemos que los costes totales son 4.600.000 euros. El coste fijo es la incógnita y el coste variable total son el coste variable unitario, 60 euros por la cantidad producida. 60.000 euros. Entonces sustituimos y ya tenemos los costes variables totales, con lo cual solamente nos queda despejar y calcular el coste fijo, que nos da 100.000 euros. Si realizas la operación es lo que te va a dar. Ya tenemos coste fijo, que es la incógnita que nos falta en esta ecuación. Si sustituimos, la incógnita a calcular es el Q del punto muerto, la que nos da es la que fabrica, pero queremos saber la Q del punto muerto y esta la calculamos sustituyendo los costes fijos por 100.000 euros dividido entre 150 euros, que es el precio, menos 60 del coste variable unitario. Y nos dice que son 11.111,11 unidades el punto muerto. Para esta cantidad, 11.111 unidades, se nos van a igualar los ingresos totales en los costes totales. En el siguiente punto lo vamos a calcular, lo vamos a interpretar. Para una cantidad de 11.111 unidades obtengo el punto muerto, es decir, donde los ingresos totales se igualan a los costes totales y el beneficio es cero. Aquí estamos interpretando el resultado, que muchos de vosotros no sabéis qué es interpretar el resultado. Pues es decir, que para la Q que nos da voy a obtener el beneficio cero, el punto muerto. Pero si tengo una cantidad mayor de 11.100 unidades, voy a comenzar a obtener beneficios. Y para una cantidad menor de 11.111 unidades tengo pérdidas. Esa sería la interpretación. Ahora lo que vamos a pasar a hacer es la representación gráfica. Dibujo el eje de coordenadas y el eje de abscisas y pongo la Q aquí abajo. Aquí representamos la Q y aquí arriba voy a representar el ingreso total y el coste total. Y ahora voy a ir con los costes fijos. Siempre empiezo yo representando los costes fijos. Habíamos calculado que para 100.000 unidades 100.000 euros son los costes fijos. Es lo mínimo que va a gastar la empresa, produzca o no produzca. Vale. A continuación vamos a dibujar unas coordenadas y vamos a decir que el coste total, aunque produzcamos 0 unidades, vamos a tener, 100.000 euros, me sobra un 0. Vale, ten en cuenta que he puesto un 0 de más. Produzca o no produzca, siempre voy a tener un coste de 100.000 euros. Y si produzco
11.111, que es el punto muerto, voy a tener un coste total de 1.666.666. Ahora vamos a ir a calcular los ingresos. Si produzco 0 unidades, evidentemente tengo 0 ingresos, porque P por Q, 0 por el precio, que son 150, nos va a dar 0. Y si produzco 11.111, que es la cantidad, nos va a dar unos ingresos de 1.666.666, porque hemos dicho que en el punto muerto para esta cantidad siempre es igual. Vale, pues así con esto voy a pasar a dibujar los costes totales. Produzco 0 unidades, pero tengo 100.000 euros de gasto. Ese es el coste total. Ahora, el ingreso total. Si produzco 0 unidades, tengo 0 ingresos. Y si produzco 11.111 unidades, voy a tener 1.666.666 ingresos y costes. Es decir, en este punto, a ver si me sale del todo, ¿vale? Las unidades 11.111 y el ingreso y el coste total 1.666.666. Aquí se cortan, se juntan y tenemos que el beneficio es 0, porque el beneficio, como sabéis, es ingresos menos costes, es igual a ingresos totales menos costes totales. Aquí tenemos que el beneficio es 0. Por debajo de esta estrella que os pinto, que es el punto muerto, ahí donde se cruzan ingresos y costes, es el punto muerto. Vale, y aquí, por debajo de esta estrella, tenemos las pérdidas, puesto que los costes totales son superiores a los ingresos totales. Aquí, esta rayita roja os indica que tenemos mayor volumen de costes que mayor volumen de ingresos. Con lo cual vamos a tener pérdidas. Pero sin embargo, una vez que llegamos a este punto muerto de 11.111, producimos una unidad más que estaría por aquí. Los costes ya son por debajo de los ingresos. A partir de aquí la empresa obtiene beneficios, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto sería la interpretación del problema. ¿Ves? Ahí lo pongo, beneficios por encima de esta estrella. En sucesivos vídeos presentaremos otros problemas y os ayudaré a resolver cuál es la cantidad para ciertos beneficios. Si tiene 200.000 euros de beneficios, ¿qué cantidad estamos produciendo? ¿Vale? De momento solamente hemos calculado, interpretado y hecho la representación gráfica del punto muerto. Umbral de rentabilidad. Si te ha gustado, compártelo, dale al me gusta. Si tienes dudas, comenta en los comentarios. Y te digo, comparte con tus compañeros porque es una pregunta fija en un examen. ¿De acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias por escucharme, por entenderme y hasta el próximo vídeo.